Por las pantallas de Chilevisión y hasta ahora nos acompaña el CDF porque el fútbol chileno volvió más recargado que nunca. Disfruta todos los días nuestro fútbol por las pantallas de CDF HD. Está el Campeonato Nacional, está la Copa Chile, la Primera B, la Supercopa. ¿Qué estás esperando para abonarte a CDF HD? CDF Vivimos Fútbol. Como les dije, vamos a presentar a las diputadas Loreto Carvajal y Camila Flores. Muchas gracias por estar con nosotros. Las saludamos a las dos acá en Contigo en Directo. Vamos a empezar a conversar a propósito de lo que está ocurriendo en el Congreso, pero antes vamos a revisar una nota para contextualizar lo que ha ocurrido hoy en el Congreso. Aquí está. Mientras que el proyecto de la diputada Pamela Giles se encuentra suspendido, las expectativas están puestas en la Comisión de Trabajo, porque aquellos 13 parlamentarios se encuentran reunidos deliberando qué pasará con el proyecto presentado por el gobierno para retirar fondos de pensiones. Hoy, en la Comisión de Trabajo, de la cual soy parte, estaremos votando hasta su total despacho el proyecto de ley del segundo retiro del 10%. El gobierno debe flexibilizar su posición y permitir la exención del pago de impuestos a la clase media y a los sectores más vulnerables, de tal manera que al menos el 90% de las personas que harán su retiro no paguen ningún tipo de impuestos. Y los deseos del diputado Eduardo Durán podrían hacerse realidad porque en las primeras horas de este día, ministros de Estado estuvieron con agentes de Chile Vamos replanteándose el tema de los impuestos. Tenemos ganas de que salga un muy buen proyecto. El Ejecutivo y como gobierno hemos señalado cuál es nuestra postura, pero queremos conversar con los parlamentarios de nuestro sector primero y luego también eventualmente, porque así nos han pedido la oposición. El tramo que va de los 700 millones y medio estaría hoy día en principio fuera, y hay que ver qué sucede con ese tramo y vamos a buscar el mejor acuerdo posible para que acá, piense usted que también la recaudación que eventualmente puede producirse aquí es aproximadamente 750 millones de dólares, que son platas de las cuales el Estado también dispone para programas sociales, etcétera. Pero a los personeros de la oposición no logran convencerlos. La finalidad de este proyecto no es para recaudar impuestos. Si el ministro de Hacienda quiere recaudar impuestos, muy bien, haga una reforma tributaria y nuestros votos van a estar. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser universal, sin impuestos. Esperamos que el gobierno se allane para poder buscar esta solución y que permita, ¿no es cierto?, a aquellas personas que bajo los 2,5 millones no paguen impuestos, y con el compromiso sin duda de que este jueves se vea en la Cámara, en la sala de la Cámara, hasta su total despacho el segundo retiro del 10%. Así es, mañana jueves debería votarse el proyecto del gobierno en la Cámara de Diputados, mientras a esta hora se definen los detalles en la Comisión de Trabajo. Y es que al Ejecutivo se le acaba el tiempo, porque la gente se pregunta, ¿cuándo se podrán retirar los fondos? Si este proyecto de ley del Ejecutivo fuera aprobado la otra semana, estuviera publicado en el diario oficial el día viernes 11, preferencialmente los primeros pagos podrían estar ocurriendo antes de Navidad. Hacer todos los esfuerzos posibles, tanto el gobierno como nosotros, para que esto llegue antes de Navidad. Este año ha sido muy difícil para las familias chilenas, para el mundo en general. A nosotros nos preocupa Chile. Después de todos los problemas económicos, problemas psicológicos, con el encierro, con no ver a familiares, y en estas fiestas tan emblemáticas por lo menos deben tener esa tranquilidad económica. La gente necesita este segundo retiro y esperemos dárselo antes de la quincena de diciembre. Por favor, a todos los sectores políticos, trabajemos por la ciudadanía, paremos de meter indicaciones que no ayudan a que el proyecto avance. En eso estamos de acuerdo. La ciudadanía se encuentra expectante sobre lo que suceda los próximos días con el segundo retiro de los fondos previsionales y si llega en el mes de diciembre, uno de los más difíciles en cuanto a gastos y economía familiar. Estamos presentando Contigo en Directo.
Esa es la gran pregunta. Este segundo retiro, ¿será con o sin impuestos? Y si será con, ¿para quién? ¿Quiénes son los que van a tener que pagar estos impuestos? ¿Y va a llegar este dinero antes de Navidad? Lo vamos a conversar con las diputadas. Y respecto a lo que comentábamos antes, la Comisión de Trabajo está suspendida. Y esto a la espera entre una reunión entre la oposición y el gobierno. Diputada Carvajal, partamos con usted. Explíquenos en qué estamos, porque también gran parte de la ciudadanía ya no entiende nada entre el primer y el segundo proyecto, el proyecto del gobierno, el proyecto de la Cámara. ¿En qué situación nos encontramos actualmente? Buenas tardes, Humberto, un gusto estar en este programa y la verdad es que estamos todos en una situación bien tensa. Ha sido intensas negociaciones durante el transcurso de la mañana. Hoy día la Comisión del Trabajo, que le está revisando justamente en particular este proyecto, está suspendida a propósito de una propuesta que se va a conocer. La verdad que los integrantes están reunidos hasta ahora con el ministro de Hacienda a propósito justamente de lo que ustedes señalan. ¿En qué va a quedar finalmente el proyecto? Si va a ir aparejado de impuestos, hasta qué monto van a llegar esos impuestos. Creo que hoy día es la piedra de tope. Lo decía justamente el diputado Tucapel Jiménez. Creo que todos cuando hicimos la propuesta, me refiero al proyecto de la Cámara de Diputados, iba contenida sin ninguna carga impositiva. Recordemos que estamos en una situación muy especial, una pandemia que ha tenido sobre todo un efecto económico muy fuerte en las familias, y la pretensión era justamente que se generara un segundo retiro en las mismas condiciones como fue el primero, dado la necesidad. Hoy día lo que estamos discutiendo, para ser clara, es justamente el proyecto del Ejecutivo, dado que el proyecto de los parlamentarios, quienes fuimos autores de ese proyecto, la verdad que quedó, por así decirlo, retenido en el Senado y lamentablemente no avanzó porque no hubo, digámoslo claramente, la voluntad tampoco para que fuese en esas condiciones. Hoy día lo que se está discutiendo es justamente el proyecto del Ejecutivo, pero con indicaciones a propósito, obviamente, de hacerlo tanto más expedito como, obviamente, sin letra chica, sin condicionamiento y ojalá sin impuestos. Lo que se maneja hasta ahora es justamente dónde va a ir el tope del impuesto que se va a recargar a propósito de ese retiro. Diputada. Pero también hay que señalarlo, y quiero con esto terminar para dar la palabra, también una indicación que se acaba también de aprobar, que tiene que ver con el retiro forzoso para quienes son deudores de las pensiones de alimentos, que es algo que se ha tocado muy tangencialmente, pero que tiene mucha relevancia, mucha importancia respecto a las mujeres que hoy día más de 150.000 deudores de pensiones de alimentos no han hecho retiro, y al no hacerlo obviamente estamos justamente impidiendo que los niños y niñas que están sujetos a pensión de alimentos con todo derecho no tengan ninguna posibilidad tampoco de tener recursos para poder obviamente abordar las necesidades que tienen las mujeres a propósito de las pensiones de alimentos. Ya, le voy a dar la palabra a la diputada Flores, le voy a pedir intervención un poquitito más breve para que podamos conversar a veces entre todos. La diputada Flores de todas maneras estaba sintiendo cuando usted estaba diciendo esto, un proyecto que estaba incorporado en el de la Cámara, pero finalmente también se adhiere al proyecto del gobierno. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice la diputada Carvajal, que el diputado Tucapel Jiménez también lo decía? Si quieren abordar una reforma tributaria, el ministro va a contar con nuestros bonos, pero este proyecto no era para recaudar fondos. De todas maneras, hay muchos que plantean que les parece insólito que en una medida como esta, personas que ganan, qué sé yo, rentas de 3, 4, 5 millones de pesos, no tengan que pagar impuestos por retirar esta plata. ¿Cree que debería ser libre de impuestos o en algún tramo ya empezar a cargar la mano? A ver, bueno, saludarte, Humberto, saludar a Loreto. Yo la verdad es que siempre he sido muy amiga de reducir los impuestos. En nuestro país se paga impuestos altísimos y por todo. Yo reduciría el IVA, eliminaría el impuesto a los combustibles, eliminaría el impuesto a los libros, el pago de las contribuciones, que además creo que es un impuesto sumamente expropiatorio y por definición ideológica. A mí me parece que en este caso muy en particular además no debiese pagarse ningún tipo de impuesto. A mí me gustaría que este proyecto quedase exento el pago de impuestos como era nuestra idea original, como nosotros apoyamos, ¿cierto?, el primer proyecto que efectivamente hoy día está discutiéndose en el Tribunal Constitucional. Y la verdad es que, bueno, yo creo que en este sentido los parlamentarios, particularmente los diputados, tanto los oficialistas como los de oposición, nos hemos ido allanando a la idea de poder establecer un rango desde un monto determinado hacia arriba, ¿cierto?, el pago de impuestos. Te insisto, a mí me hubiese gustado que nadie pague
paga impuestos, porque finalmente con esto, la propuesta que está haciendo el gobierno hoy día, con este rango, a los que se les castiga especialmente es a la clase media, Pumper. Ya, diputada, pero pensemos en una persona, para interrumpirle acá, quiero que me responda, pensemos en una persona que gana 5 millones de pesos, 6 millones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué va a poder sacar esa plata sin ninguna posibilidad de tributar? ¿Por qué le vamos a dar esa plata o esa posibilidad de sacarla de manera libre? Convengamos que una persona que gana 6 millones de pesos no es una persona de clase media en Chile. Mira, efectivamente, si tú llegaras, y nosotros lo que habíamos propuesto era de los 2,5 millones hacia arriba puedan pagar efectivamente, porque se grabaría como impuesto global complementario, por lo tanto, al configurarse como renta tendría que pagar, de acuerdo, ¿cierto?, al rango del salario. Yo estoy de acuerdo contigo, pero eso es la minoría, Humberto. La gran mayoría de los chilenos no gana esos sueldos. La gran mayoría de los chilenos ganan entre 600, 700 mil pesos, claro. 1,5 millones, 2 millones y medio, y ahí es donde se está poniendo hoy día precisamente, que es lo que el gobierno habría dicho, ¿cierto?, que a contar de 1,5 millones hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa hoy día, Humberto? Hoy día, claro, a lo mejor una persona puede tener un sueldo de 3 millones de pesos. Efectivamente, y es un buen sueldo. Y uno quizás en tiempos normales podría pensar que efectivamente esa persona se le grabe como renta y pague una cantidad de impuestos. Pero probablemente esa persona, Humberto, hoy día tiene que ayudar a otro integrante de su familia. Porque a lo mejor un hijo está sin trabajo, porque a lo mejor, claro, él gana o ella gana 3 millones de pesos, pero a lo mejor otro integrante de ese mismo núcleo familiar está desempleado. Y hoy día ya no se vive con 2 sueldos, se vive con 1. Porque el desempleo en nuestro país es altísimo. Nosotras que representamos además regiones que hemos tenido consecuencias, particularmente, por ejemplo, en mi zona, que es muy agrícola, donde los floricultores se han visto perjudicados, los mismos agricultores, porque las fronteras están cerradas, en fin, por una serie de elementos, se han reducido mucho los salarios. Diputada, la voy a interrumpir para darle la palabra a la diputada Carvajal también, de vuelta. Muy distinta a lo que puede pasar en la región metropolitana respecto de lo que ocurre con las demás regiones de Chile. Sí, diputada Carvajal, le voy a dejar planteada la pregunta. Vamos a ver un poco cuánto podría ser una media. ¿Definitivamente sin impuestos o aplicar impuestos a los que tienen renta más alta? La diputada Flores, aquí, ojo, no estamos haciendo ningún juicio de valor, solamente tratando de conversarlo. Tiene un punto. Hay algunos que dicen, ojo, que hay muchas personas que tienen que ayudar al de al lado. Y además depende, no es lo mismo recibir 3 millones de pesos de una familia con 3 integrantes a recibir 3 millones de pesos de una familia que son 8 o que son 9, que también, por supuesto, hay otras necesidades. Lo vamos a seguir conversando, le vamos a dar la palabra a usted, diputada Carvajal, a la vuelta para ir también siendo bien ecuánime en el paso de la palabra. Volvemos de inmediato con más Contigo en Directo. Un día miércoles, mitad de semana, conversamos con la diputada Loreto Carvajal y con la diputada Camila Flores. Estábamos, diputada Carvajal, conversando acá en los comerciales, entre todos, entre los camarógrafos, en el switch arriba, todos, si es que estábamos de acuerdo con esta propuesta, si es que se debería gravar a las rentas mayores. Bueno, ¿en qué cree usted que va a terminar esta discusión entre gobierno y también la oposición? Mira, yo rescato lo que decía Camila, mi colega diputada, en el sentido de que quisiéramos que esto no estuviese sujeto a ningún impuesto. Pero la verdad es que el gobierno, el ministro de Hacienda, ha sido bastante intransigente en aquello, y lo que hoy día se ha estado discutiendo básicamente en estos minutos es respecto de qué montos son los que efectivamente se va a recargar este impuesto. Y en ese sentido yo creo que es hoy día el escenario que se nos presenta es de tal urgencia que siempre lo dijimos, la oposición y los parlamentarios de oposición estamos disponibles para llegar a un acuerdo en ese sentido. Y si eso significa gravar, obviamente con impuestos, obviamente que los montos a los cuales se haga referencia, ojalá sean los menores. Hoy día se está hablando de los que perciben de un sueldo de 1,5 millones hacia arriba. Creo que por ahí podría estar el punto cierto de acuerdo para con ello provocar en definitiva que este proyecto avance. Porque sí. Hay tres puntos, diputada, para que los revisemos juntos. Primero era 700, ¿se acuerdan? 700 era como lo que había propuesto el gobierno. Después dijeron, no, 700 no, porque es insólito que una persona que gane 700.000 pesos le cobren. Bueno, y ahora hay dos propuestas. Una, como usted dice, que circundaría el 1,5 millones, y otra que sería 2,5 millones, y que de ahí para arriba se pague, ¿no? Así es, porque si uno mida obviamente si una persona percibe 700.000 pesos de sueldo, no es un sueldo importante. Millonario, sueldo, digamos, claro. Muy bajo, digo importante en el sentido de que no es una alta suma, y en aquello significaría un pago de impuestos alrededor de los 40.000 pesos. Para una familia, las condiciones en que hoy día estamos, obviamente 40.000 pesos es una suma importante, claro. Y aquello obviamente que queremos que no ocurra. Sin duda
que lo que se va a definir hoy por la tarde a propósito de la urgencia y la necesidad que hay es justamente cuál va a ser el tope o cuál va a ser el mínimo sobre el cual va a operar esta carga impositiva. Yo solo agregar que desde luego ya se aprobó de manera, digamos, bastante mayoritaria la imposibilidad que va a tener este proyecto para que altas autoridades del Estado puedan hacer retiro de este sí, ese era el desde, diputada, ese era el desde. No es para quebrarse. Cuando usted dice alta suma, obviamente que también nosotros, desde luego los parlamentarios que tenemos un sueldo alto, vamos a estar impedidos, que es lo que corresponde, ¿cierto?, de hacer este segundo retiro. Diputada. Lo mismo hay que decir que yo no puedo dejar de señalar. Creo que la urgencia que amerita el que hoy día se apruebe este proyecto y pase a la sala el día de mañana significa que vamos a tener, si es que así ocurre, la posibilidad de acceder a este segundo retiro antes de Navidad. Sí. Es lo que las familias están esperando y creo que ese es el propósito. Y si ante la pregunta si estamos disponibles para avanzar respecto a un monto en donde la carga impositiva ojalá sea desde un sueldo lo más alto posible, si es que así ocurre, creo que vamos a estar de acuerdo y eso es lo que se va a definir en estos minutos. Cosa importante, usted dice, claro, puede ser una carga trascendente, 40.000 pesos, por supuesto. Cuando hemos escuchado que se entrega un bono de 50.000 pesos, ojo, no de este gobierno, digo de distintos gobiernos, se habla mucho acerca de que este bono va a aliviar a las familias chilenas. Chuta, entonces 40.000 pesos también las pueden aliviar. Y también, para seguir pensando que es importante, cuando seguimos hablando aquí, estamos evitando o tenemos que entrar tarde o temprano en la discusión del sueldo mínimo. Cuando hablamos de 700.000 pesos y decimos, convengamos que 700.000 pesos no es una cifra millonaria, bueno, pues el 80% de los chilenos vive con menos. Entonces ahí también hay un tema en el que tenemos que meter de forma definitiva. Diputada Flores, le doy la palabra, estaba levantando la mano. Sí, Humberto, y además del tema del sueldo, también lo que tiene que ver con la reforma del sistema de pensiones, porque yo creo que tenemos que partir también de ese piso, que ninguna pensión, ninguna persona que tenga una pensión básica solidaria en nuestro país pueda estar bajo la línea de la pobreza. Yo creo que eso también tiene que ser un estándar fundamental, porque claro, aquí yo creo que nadie, y probablemente Loreto estará de acuerdo conmigo, que nadie quería esta medida, pero como el gobierno no llegó con una solución, una alternativa distinta, ¿cierto?, que no sea a sacar los retiros o los fondos de los propios chilenos, desgraciadamente no quedó otra que apoyar esta medida, pero efectivamente aquí estamos dañando las pensiones futuras. Entonces aquí lo que tenemos que hacer primero también es preocuparnos de cómo aumentar las pensiones de las personas que ya están pensionadas, de las futuras generaciones, ¿cierto?, que ahí hay toda una discusión y que se ha demorado demasiado en el Senado. La verdad es que nosotros en la Cámara lo trabajamos rápidamente, en el Senado siguen ahí entrampados respecto a los acuerdos y ojalá que avanzando este proyecto y ojalá salga mañana para que la gente pueda hacer inmediatamente, lo antes posible, ¿cierto?, la petición de su retiro y le llegue su plata ante Navidad, inmediatamente después nos pongamos a discutir y ojalá ya lo estuviéramos haciendo lo que tiene que ver con la reforma del sistema de pensiones. Y eso es fundamental. Los senadores tienen que entender que los chilenos no pueden seguir esperando, especialmente aquellos chilenos, por ejemplo, Humberto, que están, ¿cierto?, con rentas vitalicias. Diputada, que le quiero hacer una pregunta, que me queda poquito, ni de primer retiro ni de segundo retiro. Me queda poco programa, entonces le quiero hacer ahora una pregunta a cada una de ustedes. A usted, diputada Flores, dijo, usted ideológicamente no estoy de acuerdo con los impuestos, dice. Entonces, ¿cómo recaudamos? ¿Qué hacemos para tener mayor protección social, por ejemplo? ¿Hay que meterle mano a la ilusión y la evasión? ¿Por dónde nos vamos entonces? Mira, yo creo, Humberto, que hay muchas cosas que se pueden revisar en nuestro país. Por ejemplo, hay una serie de exenciones que yo creo que habría que revisarlas. Yo creo que hay una serie de programas del Estado, Humberto, que realmente no funcionan y que está probado y archicomprobado de que no tienen resultados positivos y esa plata se gasta en burocracia, se gasta en política en vez de realmente llegar a las familias que lo necesitan, que son particularmente las familias de clase media. A mí me gustaría también, por ejemplo, achicar un poco el Estado. Yo creo que nosotros tenemos un Estado muy grande, donde la gente además no se siente bien atendido por el aparato estatal porque siente que es tanta la burocracia para todo, ¿cierto? Y se tarda todo tanto que no le llegan las cosas con la efectividad y a tiempo que ellos lo necesitan. Yo no te estoy diciendo que eliminemos todos los impuestos, por supuesto que no, pero yo creo que hay algunos que son súper injustos. Yo te hablo, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el impuesto a los libros, con lo que tiene que ver con el pago de las contribuciones, lo mismo el impuesto a los combustibles, Humberto. O sea, es la cantidad de impuestos que se paga por litro de benzina es enorme. Cuando tú tienes a las mineras, a la actividad minera que ocupa combustibles y que no paga ni un peso
por impuesto a los combustibles que ellos utilizan por la actividad que realizan. Entonces, ¿cómo te entiendes eso? Que finalmente tú tengas a las mineras pagando 0 pesos por impuesto a los combustibles y el chileno común y corriente que gana un sueldo de 300, 400 mil pesos, que con mucho esfuerzo puede comprar un auto y tiene que pagar una cantidad enorme del litro de benzina en impuestos. Sí, entonces yo creo que son todas esas cosas que tenemos que ir analizando porque también provocan dinamizar la economía en otros efectos. Diputada Carvajal, ¿dónde ponemos el foco después de esta discusión? Mañana probablemente esto se debata y se vote en el Congreso y tengamos listo, que es de acuerdo a lo que hemos visto en las últimas horas, ¿no? Este apruebo del 10% del segundo retiro. Perdón, del segundo retiro del 10%. Respecto al foco, ¿dónde lo ponemos después, diputada? ¿Está en los sueldos? ¿Está en las asignaciones directas que pueda otorgar o definir el gobierno? ¿Está en la reforma de pensiones? ¿Hay que hacer todo al mismo tiempo? Porque no sé si se va a poder. Ya, yo creo, Humberto, Camila también lo ha dicho, el sueldo promedio en Chile es de 410.000 pesos. La verdad es que cuando uno se imagina un grupo familiar de 4 personas es imposible que alguien pueda vivir y sobrevivir con un monto. Y dada la condición hoy día de pandemia, donde hemos perdido más de 2 millones de empleos, donde la situación en las regiones, yo represento a la región de Ñuble y Biobío, donde tenemos ya sobre los 2 dígitos de desempleo, donde los sectores rurales, por ejemplo, no han tenido la ayuda, no están cerca de los servicios, no cumple con los requisitos, el empleo informal, sobre todo de mujeres, es altísimo. Entonces, creo que hoy día el foco obviamente tiene que estar en, primero, este proyecto que es sin duda importante, pero lo segundo, en cómo generamos también una entidad que se preocupe de la reforma previsional. Y cuando digo entidad me refiero a que el Ejecutivo ponga las fichas, perdónenme la expresión, no en sostener una billetera fiscal a lo mejor para tener cifras azules o tener cifras que nos permitan tener un ministro de Hacienda que sea bien evaluado. Lo que nos importa hoy día es que el gobierno de verdad se ponga la mano en el bolsillo y genere todos aquellos programas que signifiquen inversión, desarrollo rural, empleo femenino, incentivo al empleo de manera que podamos sostener esta crisis. Pero también yo no me puedo despedir de este programa sin decir lo siguiente. Que cerrar. Es importante también avanzar en cómo hacemos para que las mujeres acreedoras de pensiones de alimentos a través de este segundo retiro tengan la posibilidad de acceder con deudas que son millonarias, en donde aquellos que hoy día tienen fondos depositados en la AFP no los sacan, no los retiran por no pagar las pensiones de alimentos. Diputada, eso no puede. Exacto. Se me va el tiempo. Todo el apoyo con ese tema, Loreto. Sé que las dos querrían seguir hablando, las voy a invitar nuevamente contigo en directo porque nos quedan muchos temas que conversar. Les quiero agradecer a las dos su tiempo. Se nos hizo muy corto, Humberto. Se nos hizo corto, es verdad, pero gracias porque a todos ustedes que nos prefirieron y nos eligieron esta tarde. Gracias, diputadas, que estén bien. Gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao. Tenemos que cerrar volando, a mí me retan después, pero aquí me están retando todo el rato a través de la oreja. Bueno, cerramos contigo en directo, gracias por habernos acompañado esta tarde. Los invitamos a seguir en compañía de Chilevisión, nos reencontramos mañana, como siempre, después de las noticias. Que estén muy bien. Las opiniones vertidas en Contigo en Directo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Chilevisión. Vive las clasificatorias rumbo a Qatar por CDF HD y Estadio CDF. Y Yo Soy, segunda temporada, con nuevos capítulos de domingo a miércoles a las 22:30 horas. Presentaron Contigo